empezar con la grabación y empezamos formalmente la actividad. Bueno, como todos nos conocen, yo soy actualmente la presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y para mí es un gusto inaugurar, y estas palabras de apertura sumamente breves porque no tenemos que perder ni un minuto en poder escuchar a los colegas y especialistas en el tema de los procesos estructurales. Los doctores Hermes Zanetti, Mónica Bustamante, Francisco Berbic, cada uno como como ustedes ya saben y como también lo va a explicar la doctora Silvia Esperanza, grandes expositores y estudiosos de este tema, uno de los tantos a los que nos tenemos que ir formando, porque es uno de los caminos que ya ha tomado, está tomando y va a seguirse aceptando en las legislaciones de los distintos países de América. Quiero agradecerles la intervención desinteresada de cada uno de ustedes en este apoyo para colaborar en la difusión de las instituciones procesales y del conocimiento científico. Y también, por supuesto, agradecerle profundamente a la doctora Silvia Esperanza, quien va a actuar como moderadora y organizadora también en esta actividad para poderla concretar y que sea un espacio provechoso para todos. Mi agradecimiento a cada uno de los expositores, expositoras, para la moderadora, a cada uno de los asistentes y de las asistentes, y bueno, paso la palabra entonces a la doctora Silvia Esperanza para ya comenzar. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Bueno, voy a reiterar el agradecimiento. Buenas tardes. Y antes de iniciar la actividad que convoca la asociación esta tarde, el agradecimiento es por la presencia de estos prestigiosos profesionales que nos acompañan, pero sobre todo por haber aceptado de manera tan generosa y desinteresadamente el convite de realizar este intercambio de experiencias sobre una temática nueva, una temática poco desarrollada en estas latitudes de América Latina. Y nos estamos refiriendo a los procesos estructurales. Nos van a acompañar, como ya lo dijo Patricia, la doctora Mónica Bustamante Rúa de Colombia, el doctor Hermes Zanetti Jr. de Brasil y nuestro compatriota y querido amigo Pancho Berbic. A todos ellos, muchísimas gracias. Yo les voy a hacer una pequeña introducción de puro, diría el argentino, cara dura, a este tema, porque ante estos expositores lo que yo pueda llegar a decir es la nada misma. Pero, como les había anticipado, es una institución novedosa que tiene como característica primordial es que se da en ciertos tipos de procesos colectivos que van a requerir de un poder judicial fortalecido, un poder judicial con todas las de la ley, con las letras mayúsculas, un poder judicial que no sea temeroso. ¿Pero por qué decimos esto? ¿Por qué requerimos de este poder judicial? Porque va a ser un poder judicial que va a acometer, que va a arremeter, que se va a ir contra los otros poderes del Estado, porque justamente en esta clase de procesos discurren, avanzan, se desarrollan temas que hacen a las políticas públicas y por lo tanto está íntimamente vinculado, estrechamente vinculado con los otros poderes del Estado. Y como consecuencia de esas órdenes que va a emanar el Poder Judicial, para su ejecución muchas veces resulta dificultosa y es ahí donde se va a ver la fortaleza del Poder Judicial para que se pueda cumplir su sentencia y modificar esas estructuras institucionales. Como le dije, soy una atrevida, entre comillas, ponerme a hablar de un tema ante estos especialistas. Entonces yo no les quiero robar tiempo y le voy a ceder la palabra a la doctora Mónica Bustamante, quien previamente va a ser presentada contándole que ella es abogada, magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, doctora en Derecho, magíster en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, curso profundizado en Derecho Procesal de la Universidad de Fabra, curso en Derecho
Penal y Procesal Penal de la Universidad de Gotinga, coordinadora de la Maestría de Derecho Procesal Contemporáneo de la Universidad de Medellín, profesora asociada de la Facultad de Derecho de Medellín, integrante del Grupo de Investigaciones de Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. El currículum es vasto, me voy a llevar toda la tarde a leerlo, pero nos interesa escucharla a ella y sobre todo que comparta la experiencia de su país con nosotros y así poder todo lo fructífero de su conocimiento. Doctora, tiene la palabra. Muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias a esta gentil invitación de los colegas y amigos de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Para mí es un honor poder formar parte de este espacio y que me hayan invitado a hablar de este tema tan importante para Latinoamérica a partir del desarrollo que ha tenido nuestra Corte Constitucional. Así que un agradecimiento especial a los amigos de la Asociación Argentina de Derecho Procesal por esa invitación. Me voy a permitir compartir pantalla para exponer algunas ideas en estos 20 minutos que me han sido asignados para referirme a un tema desde la experiencia de la Corte Constitucional de Colombia en lo que refiere a procesos estructurales y puntualmente a las sentencias estructurales y el seguimiento que realiza la Corte Constitucional de Colombia. Dentro de los antecedentes o referentes internacionales, pues tener en consideración que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha adoptado sentencias piloto para resolver a gran escala casos repetitivos, sistemáticos, de desconocimiento de derechos humanos que han generado congestión judicial. Y ese fue uno de los referentes que tuvo en cuenta también la Corte Constitucional de Colombia. Asimismo, a nivel regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene abundante jurisprudencia relacionada con políticas públicas para la protección efectiva de los derechos y es interesante tener en cuenta ese referente desde lo que ha sido la experiencia en Colombia. En lo que se refiere a procesos estructurales y sentencias de naturaleza estructural, bien sabemos que a nivel mundial la Corte Constitucional surafricana, la Corte Suprema de la India y la propia Corte Constitucional colombiana han sido referentes. Para Latinoamérica, lo que ha sido el surgimiento de la doctrina del Estado inconstitucional de cosas, como ha sido denominado la Corte Constitucional, ha sido referente en Brasil para temas de hacinamiento carcelario, ha sido referente para Perú en temas de habeas data, y de esa manera, pues esta doctrina que nace en la Corte Constitucional colombiana del Estado de cosas inconstitucional ha ido teniendo impulso a nivel nacional y a nivel regional para Latinoamérica. Esto nos plantea dos cuestiones muy interesantes. Uno, que hace un planteamiento desde que la Corte Constitucional de Colombia comenzó a pronunciarse a través de sentencias estructurales sobre esa legitimidad de un tribunal constitucional para ofrecer o brindar una serie de orientaciones de política pública que ha generado años atrás bastantes inquietudes frente a esa facultad de la Corte Constitucional, dado que así no está señalada dentro de nuestra Carta Constitucional del año 1991. Sin embargo, con el transcurrir de los años y con la consolidación de nuestro Tribunal Constitucional, pues se fue naturalizando esto de seguirse procesos estructurales, con sentencias estructurales, una serie de decisiones de Corte Constitucional donde reafirmó su doctrina sobre el estado de cosas inconstitucional. Y de otro lado, otro de los puntos en los que solemos poner el foco de atención en Colombia en esta cuestión es hasta dónde llega la implementación efectiva de las órdenes que se emiten, especialmente en materia de políticas públicas, a partir de estas sentencias estructurales. Y precisamente uno encuentra que algunas órdenes han tenido más una dirección simbólica que de aplicación efectiva, pero podríamos decir que en mayor proporción la Corte Constitucional colombiana ha procurado que esas órdenes sí tengan una implementación efectiva desde el punto de vista instrumental.
que realmente se cumpla con el diseño de políticas públicas y con el seguimiento a dichas políticas públicas. Esta doctrina del estado de cosas inconstitucional ha consistido en que la Corte Constitucional identifica un contexto jurídico que resulta socialmente problemático por una violación o desconocimiento paulatino y sistemático de derechos fundamentales, donde la respuesta de los jueces nacionales como jueces de tutela, los jueces constitucionales de tutela, no resulta suficiente resolviendo el caso de manera individual, sino que se hace necesario un análisis integrado de la problemática en ese contexto jurídico y socialmente que abarca generalmente temas prestacionales y de reconocimiento progresivo. Entonces, poco a poco, esta doctrina del estado inconstitucional de cosas que implementa la Corte Constitucional se va consolidando en el Estado colombiano y es donde nosotros podemos hablar de esta experiencia. Aquí traigo algunos referentes de lo que denominaríamos son sentencias estructurales, donde la Corte Constitucional ha emitido una serie de órdenes a diferentes entidades. Dentro de esos antecedentes tenemos unos pronunciamientos por allá del año 98 en temas de hacinamiento carcelario e insalubridad en los centros carcelarios. Hay una serie de decisiones que vinculan el tema de salud, un problema complejo a nivel nacional fue el tema de protección del derecho a la salud y la efectividad de este derecho. Hay algunas decisiones que vinculan el tema de la población en situación de desplazamiento, que bien sabemos Colombia ha convivido con un fenómeno de conflicto armado interno y al convivir con ese fenómeno de conflicto armado interno generó un desplazamiento masivo que provocó que las personas asentadas en las ciudades principales de Colombia no recibieran atenciones oportunas y hubiese ese desconocimiento paulatino de derechos fundamentales. Esos son algunos ejemplos en el tema de salud, en el tema de hacinamiento carcelario, en el tema de desplazamiento forzado por el conflicto armado y también en temas vinculados con pensiones ante la transición de algunas entidades públicas que generó gran congestión. Entonces aquí la Corte Constitucional ha llevado la bandera en donde se reúnen un conjunto de sentencias de tutela, donde la Corte Constitucional analiza el fenómeno de manera integral como problema social y de reconocimiento prestacional de algunos derechos, y donde la Corte hace ese estudio juicioso para recomendar algunas políticas públicas y emite una serie de órdenes a diferentes entidades. Entonces, estos son algunos ejemplos de sentencias estructurales. Una de las sentencias que a mí me sensibiliza de manera muy especial es porque vincula a niños, niñas y adolescentes de una región que se conoce como La Guajira, que es limítrofe con Venezuela. Es una zona con diversas riquezas culturales y naturales, pero sin embargo es una de las zonas donde el gobierno nacional o los gobiernos de turno no han prestado especial atención. Y eso ha generado que la Corte Constitucional, a través de esta sentencia del año 2017, declarara el estado de cosas inconstitucional para La Guajira, teniendo en cuenta el desconocimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes de una comunidad que es la comunidad guayú, dado que para ese momento existía una cifra bastante dolorosa de muertes de menores de edad, de cerca de 4.770 muertes de menores producto de la desnutrición. Entonces la Corte Constitucional, a través de esta sentencia, da una serie de órdenes para garantizar el derecho al agua, el derecho a la atención alimentaria, el derecho a la salud de estos menores. Sin embargo, a año 2023 que la Corte Constitucional ha realizado seguimiento a las 220 órdenes que emitió para cerca de 25 entidades, pues aún no se supera ese estado de cosas inconstitucional y sigue a nivel nacional incrementándose esa tasa de mortalidad infantil en La Guajira. Este es uno de los ejemplos de sentencias estructurales donde la Corte Constitucional viene haciéndole seguimiento a esas 20 órdenes que emitió, a esas 210 órdenes que emitió a cerca de 25 entidades.
Resulta que esto entonces nos hace reflexionar sobre qué justifica que un juez constitucional, que una corte constitucional pueda emitir una serie de órdenes en materia de política pública. Y esto se justifica, y asimismo lo expresa la Corte Constitucional colombiana, por ese deber de colaboración armónico entre las autoridades públicas, lo que hace que se replantee ese concepto de separación absoluta de poderes. Hay una razón también de economía procesal, porque ante esas demandas constantes, por ejemplo en Colombia, las acciones de tutela, eso genera también que el sistema comience a colapsar y se presente congestión judicial. Otra cuestión es la necesidad de que los jueces, además de que declaren la situación, pues puedan procurar una solución más pronta a través de ese conjunto de órdenes. Y lo cierto es que también estas sentencias estructurales permiten que nos desenvolvamos en esa faceta prestacional de los derechos que deben comprometernos con que se adopten medidas que permitan una satisfacción progresiva de estos derechos de naturaleza prestacional. Pensemos en materia, por ejemplo, pensional y otras cuestiones. Ahora bien, cuando uno revisa la arquitectura de las sentencias estructurales, uno podría hacer una clasificación de que hay unas sentencias que tienen unas pretensiones más regulativas, más de fijar la filosofía, las razones, los criterios de prospectiva, para generar ese discurso necesario de política pública y ese discurso social que permita ir sensibilizando a las entidades públicas que tienen la obligación de proteger derechos fundamentales y que se hagan más conscientes de la importancia del cumplimiento de esas órdenes complejas. Pero también tiene esas órdenes complejas que algunas veces serán órdenes declarativas o órdenes prescriptivas. Cuando me refiero a órdenes declarativas es cuando la Corte Constitucional se ha limitado a declarar el problema y a exhortar, a invitar a las autoridades a solucionarlo. Pero también la Corte Constitucional en varias sentencias ha emitido órdenes de naturaleza prescriptiva, sea unidireccional o dialógica en la mayoría de ellas. Cuando hablo de órdenes prescriptivas con esa naturaleza dialógica es porque aquí se está involucrando a varias entidades que deben participar en el remedio, en la solución de esa gran problemática y donde la Corte cumple un rol muy importante en esa supervisión judicial, donde existen consecuencias por parte de la Corte Constitucional mayores controles judiciales, tanto sobre los medios como sobre los fines para la consecución de esos propósitos. Ahora bien, si uno hace un análisis comparado de todas las sentencias estructurales que ha proferido la Corte Constitucional colombiana y comienza a verificar cómo ha sido la metodología de seguimiento, de cumplimiento de esas sentencias estructurales, encuentra que en algunos casos el seguimiento por la Corte Constitucional ha sido laxo, en otras veces ese seguimiento ha sido moderado y en otros escenarios el seguimiento ha sido intenso. Existen estudios que nos revelan esta clasificación. Hay casos de procesos estructurales con sentencias estructurales donde el seguimiento ha sido laxo. Solo se hace a través, o principalmente se hace a través de decisiones estructurales de seguimiento. Es decir, hay una sentencia madre, hay una sentencia matriz que declara el estado de cosas inconstitucional y el seguimiento lo realiza la Corte Constitucional a través de otras decisiones estructurales de seguimiento. Y aquí les doy algunos ejemplos, por ejemplo, en el tema de afiliación de docentes, en el tema de pago de pensiones, en tema de concurso público de notarios, en algunos aspectos vinculados con la situación de los defensores de derechos humanos y vinculado también con población carcelaria. Entonces, estos son algunos ejemplos donde la Corte ha sido más laxa en el seguimiento de las órdenes que ha emitido y el nivel de cumplimiento por parte de las entidades públicas. Pero cuando uno avanza en esos seguimientos, hay un seguimiento que uno dice es más avanzado, ya no es un seguimiento solo laxo, sino que es un seguimiento moderado. En ese seguimiento moderado uno puede representar
el caso de la crisis del sistema pensional en Colombia, donde tuvimos la transición del Instituto de Seguro Social a Colpensiones, que generó un colapso en el sistema de justicia laboral y seguridad social, y eso obligó a la Corte Constitucional a que pensara en otra forma de seguimiento para el cumplimiento de estas órdenes, y utilizó varios mecanismos: sentencias de reiteración, decisiones interlocutorias o autos y audiencias públicas periódicas. Eso garantizó que esta situación de crisis del sistema pensional se superara, porque este es uno de los estados de cosas inconstitucionales que se logró superar gracias al seguimiento de la Corte Constitucional y al compromiso de las diferentes entidades públicas. Ahora bien, la Corte ha tenido que implementar un seguimiento más intenso, un seguimiento más intensivo en los escenarios que vinculan el desplazamiento forzado de las víctimas del conflicto armado y el sistema de salud en Colombia. Aquí la Corte no solamente utiliza sentencias de reiteración, decisiones interlocutorias periódicas o autos focalizados de seguimiento, realiza con frecuencia audiencias públicas de seguimiento, audiencias de manera periódica, constituye incluso una sala especial de seguimiento, y eso hace que ante ese seguimiento intensivo que realiza la Corte Constitucional, pues vaya comprometiendo aún más a las autoridades públicas con la protección efectiva de los derechos fundamentales. Entonces, estos son algunos ejemplos que he traído a colación de una manera bastante resumida. Ahora bien, surgen una serie de dilemas o cuestionamientos en relación con este seguimiento que realiza la Corte Constitucional, y voy cerrando porque me quedan solo 4 minutos. Uno es que ustedes podrán darse cuenta, algunos seguimientos datan, por ejemplo, en el tema de desplazados del 2004, y tuvimos autos de seguimiento constantes hasta el 2017. Muchos años de seguimiento y un esfuerzo muy grande por la Corte Constitucional. Y eso hace que tanto tiempo que tarde el cumplimiento efectivo de esa sentencia en cada uno de sus órdenes, por cada una de las entidades públicas involucradas, pareciera ser que hace ver que se normaliza ese problema que es estructural, lo que no debería ser así. De otro lado, cuestionan algunas organizaciones sociales, la propia sociedad civil, el que parecería que en algunos momentos la Corte ha debido expropiar ese conflicto social, hacerlo como propio. Porque en esos seguimientos, por ejemplo, de la sentencia sobre población desplazada por el conflicto armado, se requerían informes muy técnicos, y eran informes y audiencias en las que participaba casi que exclusivamente los acompañantes permanentes como el CODES y el Consejo Noruego para Refugiados. Entonces surge la inquietud desde la sociedad civil y de algunos grupos sociales de cómo ser más participativo ese seguimiento a las sentencias estructurales. Y porque esto conlleva a una centralización excesiva de la verificación del cumplimiento, que implica también una sobrecarga para la Corte Constitucional, porque eso implica ante ese alcance de las sentencias estructurales, ante el número de entidades que involucra y el número de órdenes, hace que la Corte Constitucional tenga una carga muy alta de responsabilidad para ese seguimiento continuo que a veces parece infinito, y que una de las preguntas es ¿hasta cuándo? Y la respuesta claramente es hasta que la Corte pueda declarar que se ha superado ese estado de cosas inconstitucional. En conclusión, decirles felizmente que Colombia, Corte Constitucional, es referente en materia de sentencias estructurales. Creo que la experiencia ha sido positiva, que nuestros jueces constitucionales han asumido una gran responsabilidad y un compromiso social bajo el parámetro de un Estado social y democrático de derecho. Decir que gracias a esa implementación, a ese seguimiento moderado y ese seguimiento especialmente intensivo,
se ha procurado que esa implementación de las decisiones estructurales realmente sea instrumental y no se quede en lo simbólico. Y una invitación a nuestra Corte Constitucional es cómo hacer que se amplíe ese escenario de justicia dialógica para que la solución definitiva permita una participación más integrada de toda la sociedad. Agradezco el tiempo que me han permitido para realizar esta breve presentación. Son 19 minutos 41 segundos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por la exposición, muy amable, sobre todo muy cumplidora con el tiempo, sabiendo que siendo virtual esto es contrarreloj. Ahora escucharemos a nuestro invitado del Estado de Brasil, país hermano, al doctor Hermes Zanetti Jr. Es profesor de Derecho Procesal en la licenciatura y maestría de la Universidad Federal de Espíritu Santo, doctorado en Derecho, especialización en Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho en la Universidad de Uniroma III, doctorado en Derecho Procesal de la Universidad del Río Grande do Sul, postdoctorado de la Universidad de Torino, investigador líder del Grupo de Potencia, Fundamento del Proceso Contemporáneo, fiscal en el Estado de Espíritu Santo, director del Centro de Estudio y Perfeccionamiento Funcional del Ministerio Público del Estado del Espíritu Santo, director de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Algunos antecedentes como para que tengamos una imagen de lo que es el doctor Hermes Zanetti, porque como aconteció con la doctora Mónica, leerles todo el currículum nos va a llevar toda la tarde y toda la noche. Doctor Hermes Zanetti tiene la palabra. Muchas gracias, Silvia. Un saludo. Me gustaría también de saludar a Patricia Bermejo, nuestra presidenta, como se dice en Brasil. También a Francisco Ferbic, Mónica Bustamante, por esta increíble exposición de una clareza solar muy amplia de la situación en Colombia. Es un placer estar acá con vosotros. Hablaré en mi versión particular del español, que no es el español, es más un portugués, un poco de italiano, un poco de español, e intentaré hacerlo dentro del tiempo que ustedes me proponen. Me gustaría también saludar a los amigos Federico Cedilasek y Victoria Mosman y así a todos los demás queridos colegas de Argentina. Voy a compartir la pantalla. Vamos a verse. ¿La ven? ¿Se puede ver? Bueno. Así, mejor. Muy bien. Mi idea es hablar un poco de la cuestión de la doctrina y de la práctica de los procesos estructurales en Brasil. El problema en Brasil es un poco diferente de los problemas generalmente de la región, pero tenemos muchas cosas en común. Me parece que el dilema del seguimiento de las decisiones donde se tiene intervención muy intensiva es, como expone Mónica Bustamante, el problema principal. Voy a hablar de la historia del asunto en la doctrina y el derecho brasileño muy velozmente, de los conceptos que son importantes para la doctrina brasileña: problema estructural, proceso estructural y decisión estructural, de las características típicas, pero no esenciales, del proceso estructural, y así de la multipolaridad, la colectividad y la complejidad, de las características esenciales
el problema estructural, la implementación de un estado ideal de cosas, muy inspirada en el estado de cosas inconstitucional de Colombia, el procedimiento bifásico y flexible y la consensualidad. Y algunas características del procedimiento, la flexibilidad, las fases del proceso estructural, algunas técnicas de flexibilización del procedimiento, la adopción del procedimiento común de la parte general del Código de Derecho Procesal de 2015, con tránsito de técnicas y la utilización de las técnicas del derecho procesal colectivo. Y al final hablaré del caso concreto y de los parámetros recientes del Supremo Tribunal Federal en el tema 698, donde el Supremo Tribunal Federal tiene una decisión reciente que tiene los parámetros para el proceso estructural. Me parece muy interesante porque habla de una intervención más débil. Este me parece ser el camino en el derecho brasileño. Bueno, la historia, la noción de los procesos estructurales es conocida de todos. Se empieza en los Estados Unidos, pero eso fue solo el comienzo. Se puede ver en este libro de Marco Félix Jobim, uno de los estudiosos del proceso estructural en Brasil, cómo el tiempo, el tratamiento de los conflictos estructurales se está ampliando para todos los continentes, todas las regiones. Mas es un problema especialmente importante para los países del sur global. Por esto, en la doctrina brasileña tenemos muchas cosas escritas, y acá tengo algunos de los libros que son para nosotros referencia en estas materias de procesos estructurales. Edilson Vitorelli, Leonardo Nunes, Sergio Arenhardt, el Marco Félix Jobim, que son Sergio Arenhardt y Marco Félix Jobim los que inauguraron esta discusión en el Brasil en el año del 2013. Este libro colectivo, Procesos Estructurales, que es un libro, que es un libro muy importante con muchas de las cuestiones que son discutidas en Brasil. Pero el importante es dejar muy claro que estas nociones de proceso estructural en Brasil no se limitan solo a casos colectivos. Tenemos ejemplos de casos individuales, como el caso de los niños, de las niñas y adolescentes internadas en albergue por un periodo mayor al previsto por la ley, que se convertirán en procesos estructurales. No solo también se habla en Brasil de procesos estructurales judiciales. Tenemos ejemplos de los procedimientos administrativos de la Fiscalía del Ministerio Público que terminan en acuerdos estructurales. Y también hemos visto que en Brasil, por el desarrollo de la práctica, no hay una necesidad de legislación específica, y sí, más bien un amplio uso en la práctica del procedimiento común del nuevo Código de 2015 y leyes de acciones colectivas, como la Ley de Acción Civil Pública y el Código de Defensa del Consumidor. Así que pasamos en Brasil en estas discusiones de un estado de desconformidad por un problema jurídico estructural, la cuestión de identificación del problema en el derecho, para un estado de reequilibrio de la relación entre derecho y hecho. Pero esta cuestión es una cuestión común en una especie de paradoja que tenemos en los sistemas de América Latina, en el proceso civil, que no es un proceso civil clásico del modelo europeo. El proceso estructural en Europa no sería bien comprendido, es mucho más complejo y difícil porque tienen limitaciones de la separación de poderes que son más anchas que
las que tenemos nosotros. Pero más que la superación de este paradojo metodológico, tenemos también en Brasil esta cuestión de un régimen igual de protección para los derechos subjetivos, individuales y colectivos, económicos, sociales y culturales, securizada, garantizada por la Constitución. Esto implica que el activismo que se dice en Brasil no es solo de la ley, no es solo del juez, es más bien, como dije, esta decisión del ministro Herman Benjamín, un activismo de la ley y de la Constitución. Es un activismo no del juez, más la garantía constitucional y legal de las políticas públicas. Esto se interpenetra con la idea de un proceso colectivo brasileño muy bien estructurado en leyes que se interpenetran y subsidian y constituyen un microsistema de tutela de los derechos transindividuales bajo ese enfoque interdisciplinario. Por tanto, la complejidad, colectividad y publicización lleva a esta estructuralidad, a la garantía que las Cortes en Brasil tienen para los objetivos de desarrollo sostenible, en la preocupación en el derecho procesal para cumplir con el deber general de cooperación. Muy bien. ¿Qué cosa es para la doctrina el problema estructural? El problema estructural se define por la existencia de un estado de disconformidad estructurada, una situación de ilegalidad continua y permanente, una situación de disconformidad, aunque no propiamente ilícita, en el sentido de una situación que no corresponde al estado de cosas considerado ideal. Por lo tanto, no es propiamente una situación ilícita. Este problema estructural lleva al proceso estructural, que es un proceso caracterizado por la doctrina en un artículo que yo tengo con Freddy Didier y Rafael Alexandria, que he compartido con Patricia. El proceso... Perdón, ya se subió al chat. Perdón, Hermes. Ya todos los asistentes lo tienen en el chat para que lo puedan consultar y bajar. Perdón. Qué bueno. Gracias. La idea es que estos elementos del proceso estructural se basen en la discusión de un problema de este estado de cosas que se tenga que reconfigurar, que tenga que superar en la disconformidad estructurada. Buscar una transición de este estado de conformidad a un estado ideal de cosas y en el procedimiento desarrollarse de manera bifásica. Esta es una cuestión central que veremos en el próximo slide. Desarrollar un procedimiento marcado por flexibilidad intrínseca con la posibilidad de adoptar formas atípicas de intervención de terceros y medidas ejecutivas, de alterar el objeto litigioso, de utilizar mecanismos de cooperación judicial. Y por lo fin, yo considero esta la parte más importante, la consensualidad, que abarque incluso la adaptación del proceso con los negocios procesales. Muy bien. Esta decisión estructural, entonces, es una decisión que, partiendo de la verificación de este estado de disconformidad, establece el estado ideal de las cosas que se pretende implementar, es el fin y el modo por lo cual este resultado debe ser alcanzado. Los medios, indica algunos de los medios, pero no de forma definitiva. Es una decisión que se hace como una norma principio y se después va desarrollando en
diversas normas técnicas, normas, reglas que se aplican más determinadamente. Por esto, una intervención menos impactante. Ahora analizaremos esta decisión reciente del Supremo Tribunal Federal, que es una decisión de 2023, de junio, que ha establecido un precedente normativo formalmente vinculante con importantes parámetros. En primer lugar, se exige la comprobación en los autos de la ausencia o grave deficiencia del servicio público, derivada de la inercia o excesiva morosidad del poder público para hacer un proceso estructural. El Poder Judicial, al identificar los problemas estructurales generados por la inefectividad de la política pública, puede actuar especialmente cuando está en juego un mínimo esencial. En segundo lugar, la idea de verificar la posibilidad de universalización de la providencia determinada. La universalización, porque el órgano juzgador debe cuestionar la viabilidad de la universalización de las obligaciones impuestas por el ente público deudor. En el caso del tema, que era destinado a solventar la deficiencia de prestación de servicios de salud en una unidad hospitalaria, la Corte Suprema determinó que el tribunal local, el Tribunal de Justicia local, debería examinar si sería posible que el municipio de Río de Janeiro implementara las obligaciones también en otras unidades de salud en condiciones similares al Hospital Salgado Filho, que era el hospital del caso. En tercer lugar, el órgano juzgador determina la finalidad a alcanzar, la decisión principio, pero no el modo en que ésta deberá ser alcanzada. La decisión establece un principio, un estado ideal de cosas a buscar, determinando un mandado de optimización. Por lo tanto, el Poder Judicial señala el resultado a ser producido, pero no fija todos los actos a ser practicados analíticamente, preservando el espacio de discrecionalidad del mérito administrativo. Es un modelo, como he dicho, débil de intervención judicial en políticas públicas, permitiendo a la administración pública elegir los medios más pertinentes y eficaces para alcanzar la meta establecida. Esta es una transformación, un giro desde el punto de vista de la articulación de la decisión con el que se hace en la demanda judicial. En cuarto lugar, la decisión judicial debe estar respaldada por documentos y manifestaciones de órganos técnicos, de manera a mitigar críticas por la ausencia de experiencia y capacidad institucional del Poder Judicial. Una de las críticas más importantes a la intervención del Poder Judicial en políticas públicas es la crítica de las capacidades institucionales. Para ello, las manifestaciones de los órganos técnicos pueden acompañar la petición inicial o componer la instrucción procesal mediante la convocatoria o participación espontánea de amici curiae para esclarecimiento de cuestiones endo e extraprocesuales, sea para la Corte, sea para la comunidad afectada y para la esfera pública, porque muchas veces estas decisiones carecen de comprensión global. Y en el quinto lugar, un desarrollo más importante de esta idea, siempre que sea posible, incluso cuando esté presente la documentación técnica, el órgano juzgador debe ampliar el contradictorio desde el punto de vista substancial y abrir el proceso a la participación de los terceros con la división de amici curiae
y designación de audiencias públicas, permitiendo la audiencia de destinatarios de la orden y otras instituciones y entidades de la sociedad civil que puedan contribuir a la comprensión y solución adecuada del problema estructural. Esta apertura a la participación contribuye a una visión global del problema, y me parece que se puede decir que aquí el pensamiento de Mónica, el problema en Colombia es un poco compartido en Brasil, porque haciendo en esta manera se favorece la efectividad de la decisión, aumentando las posibilidades de cumplimiento de las determinaciones por parte del poder público y también, por qué no lo decir, de los poderes privados y de los privados involucrados en la decisión. Bueno, el precedente establecido por el tema 698 representa una importante contribución del Tribunal Supremo Federal para la comprensión y aplicación de los procesos estructurales como modelo de solución para problemas jurídicos estructurales en el sistema de justicia brasileño. La decisión refuerza la relevancia del proceso estructural como instrumento de concreción de derechos fundamentales y enfrentamiento de problemas estructurales en las políticas públicas, demostrando su efectividad y aplicabilidad en casos concretos. ¿Cómo está el agua? ¿Cómo está el ambiente cultural acá en Brasil? ¿El modelo es perfecto? No, me parece que no es un modelo perfecto. Es un modelo que podemos seguir implementando, buscando una proporcionalidad procesual, cuestiones de economía procesal como colocó Mónica, y una justicia que tenga compromiso con el tiempo, una justicia que tenga compromiso con los costos de la justicia, pero también con la justicia de la decisión, la efectividad de la decisión en estas cuestiones. Pienso que estamos cambiando la lógica de nuestros procesos judiciales con los procesos estructurales. Y es un cambio que necesita de este tipo de situación, de este tipo de evento para consolidarse en nuestros países. Estas son las referencias para tener más elementos para la discusión. Yo gustaría de agradecer mucho esta invitación. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Silva, por esta cordial invitación. Cierro dentro del plazo. Muchas gracias, Ernest, muy amable, sobre todo en el cumplimiento del tiempo, y qué decir del contenido de la exposición, que ha sido muy enriquecedora, sobre todo trayendo ese precedente tan reciente del tribunal, lo cual hace que estas jornadas nos súper actualice, sobre todo en el derecho procesal internacional, y que nos va a servir a nosotros. Así que muchísimas gracias en nombre de la Asociación Argentina. Bueno, presentar al último exponente, la verdad que para mí es un poco difícil, porque presentar a un amigo no es bueno. No voy a, quizás mis palabras no sean muy objetivas, y es mi amigo. El próximo expositor es el doctor Francisco Berbich, máster en estudio de Derecho Internacional por la Universidad de Nueva York, especialista en Derecho Procesal Profundizado, profesor adjunto de Derecho Procesal II de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, secretario académico y profesor de la Maestría en Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Plata y abogado litigante. Como es un amigo, Pancho, tenés la palabra, y espero haber sido lo más objetiva en la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Silvia, por la presentación. Aprovecho también para agradecer la invitación a la Asociación Argentina de Derecho Procesal y especialmente a su presidenta, querida amiga también, Patricia Bermejo, y también por el privilegio de poder compartir pantalla con dos grandes amigues como Hermes Zanetti Jr. y Mónica Bustamante.
Y para hablar de un tema que, bueno, como vos presentaste al inicio de este seminario, es un tema novedoso. Yo lo que diría que es un tema relativamente novedoso, ya no tan novedoso entre nosotros. Muchas de las cuestiones que ya fueron abordadas, tanto por Mónica como por Zanetti, me van a ahorrar volver sobre algunas cuestiones conceptuales que tenía pensado abordar inicialmente, pero sí me interesa en principio destacar que el tema que me fue asignado tiene que ver con algo bastante específico, que es cómo podemos utilizar este tipo de nuevos procesos judiciales, cómo podemos utilizar este tipo de procesos de reforma estructural para atacar y trabajar sobre las enormes y complicadísimas y delicadísimas situaciones de discriminación que hay por género en nuestro país. Lo que permiten, por supuesto, estos procesos estructurales, como estamos viendo, es atacar la causa de los problemas justamente y no los síntomas. Elegí algunos casos, ahora voy a intentar comentarles algunas cuestiones de estos casos para mostrarlos como ejemplo, pero me interesa principalmente señalar que estos procesos estructurales pueden generar el involucramiento del Poder Judicial, no solo con el Estado, en la reforma de estructuras burocráticas e institucionales, sino también con empresas privadas, y esto supone, por supuesto, una complejidad muy importante, como señalaba especialmente Mónica, en la implementación de estas decisiones. Los procesos de reforma estructural se caracterizan principalmente por tener un remedio muy complejo, por tener un remedio que involucra al Poder Judicial muchas veces en el control de políticas públicas, con las dificultades políticas que eso supone y que se agregan además a las dificultades procedimentales, porque a diferencia de lo que ocurre en Colombia y a diferencia de lo que ocurre en Brasil, en Argentina todavía estamos muy lejos de tener alguna regulación mínimamente razonable para trabajar con estos temas, por lo cual cuando jueces empiezan a trabajar en cuestiones colectivas y encima se trata de cuestiones colectivas que involucran políticas públicas, el tema se pone bastante complicado por razones evidentes, ¿no? Por razones históricas, por razones de peso de nuestra tradición de división de funciones y de división de poderes, que si nos ponemos a pensar es una estructura política de distribución de poder que tiene más de 230, 240 años, si nos vamos a 1787 en Estados Unidos, de donde la tomamos, y que claramente no están sirviendo para atender los problemas que se están generando hoy, mucho menos en un contexto convencionalizado y constitucionalizado como ese que tenemos en el derecho argentino, especialmente a partir de la reforma del 94. Estas herramientas, me interesa cruzarlas, estas herramientas de litigio estructural, con la cuestión de género, con la cuestión de discriminación. Son como dos categorías distintas. Como les decía, la idea es ver algunos ejemplos y dejar algunos interrogantes por lo menos, para pensar cómo podemos abordar el problema de la discriminación por género a través de esta herramienta. Y creo que para abordar el problema de la discriminación por género, claramente quien primero debe hacerse cargo de esto es el Congreso, ¿no? Con medidas de acción positiva, con medidas legislativas. Tenemos un marco constitucional muy robusto en este sentido, que no solo establece derechos de igualdad muy concretos, sino que también establece específicamente la posibilidad de ejercer y de dictar medidas de acción positiva, llamadas también antes, ya no tanto ahora, pero antes como medidas de discriminación inversa. Entonces, medidas que apuntan a generar una igualdad real de trato y de oportunidades entre varones y personas de otros géneros, no solo mujeres. Por supuesto, la Constitución se refiere solamente a mujeres, pero no se trata solamente de mujeres, sino de toda la comunidad LGBTIQ+. Dentro de esas acciones positivas, el artículo 75, inciso 23, propone al Congreso la necesidad de legislar y promover expresamente medidas de acción positiva, en particular respecto de las mujeres, y también tenemos las medidas de acción positiva reguladas en el artículo 37 para lo que tenía que ver con el acceso a cargos electivos y partidarios, y esto efectivamente tuvo un correlato legislativo, por lo cual, como sabemos hoy en las listas de elecciones, tiene que haber paridad de género. También hubo algún ejemplo que se dio acá en Argentina recientemente para establecer la paridad de género a través de medidas de acción positiva, pero ya no tomadas desde el Congreso, desde lo que sería el Parlamento, la legislatura, el Congreso de la Nación en este caso, sino desde la Inspección General de Justicia, que a través de una resolución ni más ni menos administrativa estableció la obligación de los órganos directivos de asociaciones civiles, fundaciones y también de sociedades comerciales de respetar la paridad de género. Esto fue impugnado judicialmente, fue revocado y una causa en trámite todavía, que curiosamente tramitó en clave individual, a pesar de que claramente estamos frente a una situación estructural, que uno puede estar en desacuerdo con la forma, pero creo que, como se planteó al inicio, estos
tienen que litigarse como procesos colectivos, porque estamos hablando de problemas estructurales y porque estamos hablando de problemas que afectan a grupos de personas muy específicos. A nivel convencional, desde este punto de vista, lo más importante es tener en cuenta la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y especialmente para los casos que voy a abordar ahora en 2 puntos. Por un lado, el artículo 11, que establece la necesidad de que los estados adopten todas las medidas necesarias y apropiadas para evitar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, ¿sí? Puntualmente en la esfera del empleo. Y por otro lado, el 4.1, que expresamente establece que las medidas de acción positiva, las medidas especiales, dice la Convención, que se tomen con carácter temporal, para acelerar la igualdad de facto, dice, entre hombres y mujeres, no van a ser consideradas como acciones discriminatorias, justamente porque lo que se intenta es avanzar una igualdad real por sobre una igualdad formal en el contexto de una sociedad, por supuesto, históricamente patriarcal y compleja para quienes no son varones heterosexuales, blancos y de clase media, básicamente. Los ejemplos que tenemos, yo decía que esto no es algo tan novedoso porque los ejemplos que tenemos en nuestra jurisprudencia nos llevan hasta principios del año 2000. Yo traje 3 casos, los elegí porque tienen, me parece, la ventaja de mostrarnos un litigio estructural por discriminación por género contra una empresa privada, en el ámbito privado, puramente privado, otro conflicto de similares características contra un privado, pero en ejercicio de la prestación de un servicio público, y finalmente un caso puro y duro de control judicial de políticas públicas contra el Estado. Los 3 casos, como les digo, son casos de discriminación por género contra mujeres en el ámbito laboral, y me interesa revisarlos puntualmente y específicamente en lo que tiene que ver con las cuestiones probatorias y en lo que tiene que ver también con la complejidad que han tenido en su efectiva implementación, a pesar de haber obtenido muy buenas decisiones de parte del sistema de administración de justicia. El primero de esos casos es Mujeres en Igualdad con Fredo. Es un precedente de la Sala H de la Cámara Nacional Civil de diciembre del año 2002. Estamos hablando de algo de hace más de 20 años. Y creo que también este caso tiene la ventaja de traernos la muestra de cómo el proceso judicial, a través de estos litigios estructurales especialmente, empezó a ser un brazo del proceso político, ¿no? Esto que se comentaba también en las presentaciones anteriores, y esto que en los Estados Unidos nació, estos procesos estructurales nacieron en los Estados Unidos en la década del 60 y principios de los 70, en el marco del movimiento de los derechos civiles, de lo que nosotros llamamos derechos humanos, y que dieron lugar a casos muy famosos. El más conocido por todos es Brown versus Board of Education, que es el caso de la segregación racial en las escuelas. Lo cierto es que en aquella época también se trabajó sobre instituciones de salud mental, sobre situaciones de personas privadas de su libertad, sobre la reforma de estructuras burocráticas, reforma de estructuras institucionales, donde lo que se buscaba justamente otra vez era atacar el problema estructural y no los síntomas de ese problema estructural. En el caso de Mujeres en Igualdad, se trataba de una fundación que fue patrocinada por una clínica jurídica, y esto me parece que también tiene un valor agregado muy importante, por la clínica jurídica de interés público de la Universidad de Palermo, que fue, si no me equivoco, la primera experiencia que hubo en Argentina en términos clínicos, y que fue un modelo de inspiración para un montón de instituciones similares que hoy están trabajando y que han logrado avanzar muchos casos de este tipo y han logrado resultados muy concretos y muy importantes en materia de reivindicación de derechos de grupos. El caso fue promovido por vía de amparo, se planteó contra Fredo, que era una heladería, veo gente joven y gente un poco más grande, pero una cadena de heladerías muy importante en su momento, que después desapareció. Y el fundamento era que había prácticas discriminatorias contra las mujeres porque Fredo directamente rechazaba la contratación de personal femenino. Y uno podría pensar, bueno, una empresa privada tiene libertad de hacer lo que quiera, y no, la verdad es que no. A pesar de eso, el juez de primera instancia rechazó la demanda con una lectura de la situación, por supuesto sin perspectiva de género. Consideró que la actora no había podido probar que se hubiesen presentado mujeres a las convocatorias y que se las hubiese rechazado por esa condición de ser mujer. También la sentencia de primera instancia trae algo muy particular, que es un claro estereotipo de género, porque asimila la situación a la prohibición que hay de que las mujeres desempeñen tareas penosas, peligrosas e insalubres. El argumento de Fredo era que los baldes de helado pesaban mucho y que entonces no podían contratar mujeres porque tenían que levantar esos baldes, entrar a los depósitos y a las cámaras de frío que quedaban a veces en los subsuelos de los locales. Claramente
una muestra más de los estereotipos de género que hasta el día de hoy siguen estando en todo ámbito laboral. También el juez de primera instancia consideró que era la empresa quien debía guiar su política comercial con total libertad y que la demandada estaba revirtiendo la tendencia de contar con mayor cantidad de personal femenino a través de la contratación de mujeres, pero para ciertos puestos muy específicos. Y cuando digo ciertos puestos muy específicos, concretamente les hablo de telemarketers, ¿sí? De quienes se sentaban en un teléfono para poder desarrollar publicidad para la empresa. La Cámara revocó esta decisión en una sentencia que desarrolla el marco convencional, constitucional y legal de manera muy interesante, también con desarrollos históricos muy interesantes, y creo que es quizá, si no es la primera, debe ser una de las primeras sentencias donde, no con la terminología de la Corte colombiana, pero sí quedó claro que había una suerte de estado de cosas inconstitucional. La Cámara dijo que el caso que se estaba sometiendo a consideración mostraba que la discriminación no estaba en las normas, sino en los hechos. O sea, en la conducta que había desplegado durante años Fredo, prefiriendo la contratación de empleados varones en una proporción tan considerable que era irrazonable, ¿sí? Irrazonable sostener el margen discrecional de la empresa que había que concederle, como dice la propia sentencia, por supuesto iba de suyo, al empleador en la selección de su personal. Lo que dice también la sentencia es que la lucha contra la discriminación no depende solamente del dictado de disposiciones constitucionales y legales, que suelen ser de por sí insuficientes, como bien sabemos, sino que es necesario realizar acciones positivas, y le agrega que esas acciones positivas no solo pasan por el dictado de leyes y de otro tipo de actos administrativos, sino que también pasan por la actividad del Poder Judicial en esto. Y esto me parece que es algo central que tenemos que tener en cuenta, que el Poder Judicial es parte del Estado, es uno de los 3 poderes del Estado. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero siempre que hablamos en términos de responsabilidad internacional por violación de tratados y convenciones sobre derechos humanos, pensamos que el Poder Judicial no es uno de los miembros del Estado que está obligado a hacer cumplir esas convenciones. Muchas veces nos olvidamos de esto, por lo menos el Poder Judicial parece olvidarse de esto en muchas decisiones, y esta decisión es una de las tantas que nos pone arriba de la mesa la necesidad de intervención de ese Poder Judicial. Por supuesto que la cuestión acá giraba también en torno a la prueba, cómo hacemos para demostrar este carácter de conducta discriminatoria. Lo que planteó la Cámara fue que cuando el trabajador se siente discriminado por alguna de las causas que puede alegar y que puede demostrar, la carga de la prueba pesa sobre el empleador, ¿sí? Estableció una suerte de inversión de la carga de la prueba, ya no deber de colaboración, sino pura y duro inversión de carga de la prueba, que comulga y es consistente con la jurisprudencia de la Corte Federal, sobre la cual ahora en un momento voy a avanzar cuando vayamos sobre el caso que sigue. ¿Cómo hizo la Fundación Mujeres en Igualdad, la clínica jurídica de la Universidad de Palermo? ¿Cómo hicieron para probar que se estaba generando esta situación de discriminación estructural? Bueno, por ejemplo, entre las pruebas fueron mujeres contratadas y atendiendo al público. Y después fueron con hombres que iban a relevar las heladerías de la cadena Fred, y vieron que no había una sola mujer atendiendo al público. Por otro lado, relevaron los anuncios que se habían hecho de convocatoria para empleos, y en la mayoría de esos anuncios el sexo masculino era una característica excluyente para poder postular al puesto, como les digo, salvo en los casos de telemarketers, o sea, de publicidad por teléfono. Y después, una de las cosas Pancho, perdimos la conexión. Sí, lamentablemente parece se cortó como hoy al inicio de la actividad con él. Esperamos unos segundos para ver si se reinstala la conexión. Sí. Pancho, ¿no escuchás? Cosas de la tecnología que superan al hombre en estos momentos. Ahí están consultando la carátula completa de la causa Fredo. En breve le pasamos. Viene de la Cámara Civil, Sala H. Sala Sí, H. ahí está Pancho. Sentencia. Estoy con algunos problemas de internet, discúlpenme. La sentencia es del 16 de diciembre del 2002. Sala H de la Cámara Nacional Civil. Uno de los jueces que la firmó es Kipper, no me acuerdo el nombre del otro.
Les decía entonces, en términos de prueba, también es muy interesante cómo directamente fueron al ANSES y lograron obtener información de cuántas personas estaba empleando Fredo, y resulta que de una dotación de 681 personas, solo 35 eran mujeres. Estamos hablando de poquito más del 5%. En la parte dispositiva de la sentencia, lo que hizo fue condenar a Fredo, escuchen esto, a que en el futuro solamente contrate mujeres hasta compensar en forma equitativa y razonable la desigualdad que se había producido. Y para eso también la obligó a presentar un informe anual y a darle a la actora acceso a la información que fuera necesaria para controlar el cumplimiento y hacer el seguimiento del cumplimiento de esa sentencia. Y en caso de no cumplir, estableció que iba a ser sancionada con multas. Entonces acá tenemos un proceso estructural dirigido contra un privado en ejercicio de comercio puramente privado, donde el Poder Judicial logró, con aproximaciones sucesivas, por supuesto, no fue nada fácil la ejecución de esta sentencia y nunca se logró la real igualdad entre hombres y mujeres en términos de números dentro de la empresa, pero sí se pudieron lograr algunos avances. La otra sentencia que les quería comentar es de mayo del año 2014, es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es Cisnero Mirta, Contaldebla y otros, Consaeta y otros. Esta es una sentencia bastante conocida. El caso de Cisneros era una mujer que quería ser colectivera y también se encontró con una empresa privada en prestación de un servicio público, como es el servicio de transporte público en la provincia de Salta, que no contrataba mujeres para trabajar como choferes. El caso es bastante particular porque comprendía dos tipos de pretensiones. Una pretensión individual de Cisnero, que decía, quiero ser colectivera, y por otro lado una pretensión colectiva de la Fundación Entre Mujeres, que lo que buscaba era obtener un cupo femenino para ese tipo de trabajos dentro de la empresa. La Cámara Civil, la Sala 5 de la ciudad de Salta, que opera acá como primera instancia, porque el amparo en Salta puede proponerse ante cualquier tribunal, hizo lugar a la demanda y ordenó el cese de la discriminación por razones del género, estableciendo también un cupo del 30% de mujeres en las plantas de choferes y también la obligación de establecer un listado de postulantes mujeres. Fíjense cómo se fue afinando y se fue mejorando el tipo de remedio y las mandas específicas que comprenden ese remedio estructural para atacar un problema tan complejo como este. La Corte, sin embargo, la Corte de Salta, la Corte local, revocó esta decisión porque consideró que no se había probado la conducta discriminatoria por parte de la empresa, con unos estándares y unos razonamientos y unos argumentos que claramente carecen de perspectiva de género, además iban directamente en contra de la jurisprudencia de la Corte Federal, y de hecho esa es la razón por la cual la Corte Federal revoca esta decisión cuando llega por queja. Pero tomé nota de una cosa que me pareció muy interesante, que la sentencia de la Corte de Salta, si bien revocó la de primera instancia, reconoció la existencia de lo que llamó síntomas discriminatorios en la sociedad y exhortó a las empresas y también exhortó al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a emitir las normas necesarias para modificar los patrones socioculturales de discriminación existentes. Lo cual me parece que demuestra claramente, una vez más, un viejo modelo de trabajo del Poder Judicial, pensando que el dictado de normas o que la simple exhortación al dictado de normas va a poder tener algún tipo de función performativa, va a poder modificar patrones y estructuras tan profundas como son las que generan este tipo de discriminación por género. Como les decía, la Corte Federal revocó esta decisión y estableció un estándar bien interesante para este tipo de casos, en términos de que si el reclamante puede acreditar la existencia de hechos de los que pueda presumirse su carácter discriminatorio, corresponde al demandado la prueba de su inexistencia. Lógicamente, si no estamos poniendo a la parte actora en un lugar muy complejo, me parece interesante cómo este caso, como otros también, avanzaron la idea de escrutinio estricto, la idea de categorías sospechosas, que nació como una cuestión de interpretación constitucional para leyes y fundamentalmente leyes, pero también actos administrativos, y la extiende de alguna manera a hechos, ¿no? A hechos y conductas discriminatorias. Entonces, si yo puedo demostrar ciertos hechos que pueden dar a presumir de que hay un patrón discriminatorio, inmediatamente la carga de la prueba pasa a estar del otro lado. Y para no excederme con el tiempo, la última sentencia que quería traerles es una sentencia de Salta, del Juzgado de Minas de Salta. De hecho, no estoy viendo la pantalla, pero María Victoria Mosman es la jueza que estaba hoy presente por aquí, que es Farfán, la causa Farfán. Y es una causa también, creo, gestionada de manera muy inteligente por parte de la jueza y del juzgado, porque separó el caso en dos sentencias, algo bastante parecido a lo que hizo la Corte Federal estadounidense en Brown versus Board of Education.
En octubre del año 2020 dictó la sentencia de fondo y en septiembre del año 2021 dictó una resolución sobre ejecución de esa sentencia. El dispositivo de fondo del año 2020 lo que obligó... les cuento de qué se trataba esto. Farfán era una mujer que trabajaba en el servicio penitenciario y que tenía todos los requisitos como para poder ser ascendida al cargo de prefecta. Estamos hablando de un caso puro y duro de techo de cristal, ¿sí? Un servicio penitenciario, por supuesto, donde todos los altos funcionarios eran varones. Se propone este caso desde la perspectiva de la discriminación, y la sentencia termina condenando al Estado provincial a adoptar medidas de acción positiva, literalmente para perforar el techo de cristal que impide el acceso de las mujeres a los cargos de la plana mayor del servicio penitenciario de la provincia de Salta. Y para eso, entre otras medidas, dispuso, de la misma manera que lo había hecho la decisión de Fredo, el establecimiento de un cupo femenino para los ascensos, y además un mecanismo para establecer ese cupo. Y esto me parece una de las cosas más interesantes de la sentencia. Lo que estableció la doctora Mosman fue que había que individualizar el porcentaje de mujeres detenidas en la población carcelaria en general y tomar esa referencia, ¿sí? Tomar esa referencia con un piso de representación mínima para la cantidad de mujeres que tenían que estar en los cargos altos del servicio penitenciario. Y estableció también que el piso nunca podía ser inferior a una mujer. Lo que hizo también esta sentencia fue determinar que las medidas se iban a extender hasta tanto, y esto también es algo muy tradicional, como explicaba Zanetti hace un momento, de los procesos estructurales, el Poder Judicial diciéndole al resto de los poderes de Estado qué es lo que hay que hacer, qué objetivos hay que cumplir para resolver este estado de cosas inconstitucional, pero sin decirle necesariamente cómo. Y cuando le dice cómo, lo dice hasta tanto esos poderes elegidos por sufragio popular, poder legislativo, poder ejecutivo, tomen las medidas adecuadas para resolver este tema en las arenas de discusión que debería resolverse, que no son, como estamos viendo, evidentemente, el Poder Judicial, sino que el Poder Judicial termina siendo el último lugar a donde podemos acudir frente a situaciones que no encuentran correlato en los poderes con representación mayoritaria. Y después llega, en septiembre del año 21, llega el dispositivo de la ejecución, la resolución sobre ejecución, donde directamente, como no se avanzaba en esto, la sentencia establece una orden de otorgar el ascenso al grado de prefecto a la señora Farfán. Lo curioso es que el servicio penitenciario había impedido ese ascenso y se lo había rechazado porque Farfán estaba trabajando en otras áreas del poder del servicio penitenciario, otras áreas a las cuales el propio servicio penitenciario la había derivado. O sea, a ese nivel, fíjense, les comento solamente esto para que entiendan y para que tengamos una dimensión del nivel de complejidad que tiene la implementación de este tipo de decisiones, no necesariamente porque las órdenes sean complejas de ejecutar, sino por la reticencia política y en este caso social también claramente que hay atrás de todo esto. Y para terminar, me gustaría citar algo que dice esta última sentencia y que refuerza esta idea que les proponía de que tengamos en la cabeza de que el Poder Judicial es parte del Estado Nacional y es tan responsable como el resto de los poderes del Estado cuando evita u omite cumplir con sus funciones para hacer cumplir las convenciones internacionales. La sentencia dice, se lo dijo en la sentencia dictada en el expediente principal y se lo reitera aquí, para las víctimas de discriminación y violencia corresponde el restablecimiento pleno de sus derechos, no la consagración de la impotencia ante la fuerza impuesta por el poder asimétrico que se ejerce sobre ellos. Ya que nadie debe ser puesta a prueba en su proeza con esas prácticas que nos afectan como sociedad, siendo esta una de las misiones que deben cumplirse por parte del Estado en sus tres poderes. Con esto termino, les agradezco y después les podemos pasar los datos de las causas para que las puedan ubicar o directamente. Muchas gracias, Pancho. Con respecto a los datos, ahí ya les escribí en el chat la carátula de la causa Fredo, que la del año 2002, y el juez que firmaba junto con Kipper era Giardulli. La otra juez no firmó porque estaba en uso de licencia. En el chat figura carátula y fecha. Pero si querés pasar la de Cisnero, no hay ningún problema, pero es fácil buscarla en Google, la causa Cisnero de Salta, y en la fecha y se consigue. Muchísimas gracias, muy esclarecedor de cómo funciona el sistema en Argentina.
Así que a todos los expositores, muchísimas gracias, a quienes nos han acompañado de manera virtual y los comentarios que están realizando en el chat, les agradecemos muchísimo. No sé si alguien de los participantes desea hacer alguna pregunta para que transmitamos a los expositores, o con la excelente disertación de ellos le ha resultado completo y esclarecedor el tema. Esperamos unos segundos a ver si alguien quiere consultar. Pancho, doctor Hermes, un segundito. Aunque lo que veo todos excelentes disertaciones, muchas gracias. Sí, Silvia, es cierto, agradecida totalmente por las disertaciones, fueron excelentes, pero es un tema que realmente siempre tiene tela para cortar. Y es un tema que está en una constante evolución. Lamentablemente ahora Mónica no está. No quiero, es decir, cada uno de ustedes puede abrir el micrófono y hacer una pregunta. No sé si alguno tiene alguna para hacer, si no, voy haciéndoles a yo. Primero las damas. ¿Qué tal? Bueno, perdón. Bien, cómo no. No, por favor, doctor, usted primero. No, en verdad lo que pasa, me di cuenta que la doctora colombiana ya no está en el chat. Pero no. Yo le quería preguntar a ella, el caso fue muy resonado de la Corte Constitucional, del desplazamiento debido a la guerrilla y a la guerra civil, digamos, que tuvo una duración de muchos años. Ella dijo que tuvo secuencias de seguimiento hasta el año 2017, qué éxito había tenido. Porque muchas veces, más allá de la voluntad y el esfuerzo de los tribunales, no se logran políticas efectivas, ¿no? Pero bueno, me parece que la que conoce más del tema era ella, ¿no? Sí, lamentablemente tuvo que retirarse por una convocatoria de una reunión que surgió inesperadamente, no estaba previsto, así que, pero podemos hacernos cargo de su inquietud y ver si podemos lograr una respuesta de parte de ella y la hacemos llegar como para que quede completa la actividad. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien, entonces abro el micrófono y hago la pregunta. En realidad, en nuestro país se caracteriza por haber tenido un avance siempre por vía jurisprudencial. No tenemos, como es el caso de Brasil, entre otros países, un desarrollo legislativo, procesal de los procesos colectivos. Un paso vinculado también con este tipo de contiendas, aunque como mencionó Hermes, hubo procesos individuales que concluyeron siendo procesos estructurales, y vos también, Pancho, en los casos que vos citaste, tuvieron una repercusión general. Ahora, quisiera saber la opinión de los dos, porque en el siguiente punto, podríamos decir que una forma de vincularse los procesos individuales con procesos que puedan terminar teniendo connotaciones estructurales en un contexto donde no hay regulación como es el nuestro, podemos decir que puede llegar a darse a través de las acciones afirmativas y del uso que pueden hacer los integrantes en un caso específico sobre incentivos o sugerencias que se le puedan hacer a otros poderes del Estado. No sé si fui clara. Yo creo que sí. Muy claro. Yo no sé si Pancho quiere iniciar la respuesta que está con nosotros. Muy clara, Patricia. Para mí sí. Para mí una de las cuestiones de los procesos estructurales que me parece más importante es tener en cuenta la capacidad de utilizar los procesos, las cuestiones, los problemas, la identificación del problema estructural como una medida para hacer los cambios y la reaproximación de las instituciones, que son las instituciones de garantías de su misión constitucional.
Así que los otros poderes pueden utilizar estas decisiones como un empuje, se puede decir un empuje, un estímulo hasta el cambio de las políticas públicas y también el cambio de la legislación. En Brasil tuvimos un caso de las madres que estaban encarceladas. Se decidió que en este caso tenían que proceder al desencarcelamiento de estas madres en prisión, porque no tenían condiciones de tener los hijos en el cárcel. Después se cambió la legislación para que en determinados casos de prisiones, de cárceles que fueran provisorios, fuera posible cumplir las medidas provisionales en domiciliario, no en no en cárcel, pero en domiciliario. Esto se cambió en la legislación después de la decisión estructural. Esto me parece que es muy virtuoso, porque cuando tenemos una adecuación del sistema, en este caso se mencionó decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se mencionó las cuestiones de derechos humanos involucradas, los derechos del niño, no solo los derechos de la madre. Me parece que tenemos un círculo virtuoso, porque hacemos el aprimoramento del sistema con la identificación del problema estructural. Así que podemos tener la identificación del problema estructural, sea en un caso individual, sea en un caso colectivo, sea hasta en cuestiones administrativas. Esta identificación puede generar este cambio en la relación de las instituciones con el problema. Muy buena pregunta, gracias. Toribio tiene la palabra, pero un segundito antes, Toribio, creo que Hermes, también esto tiene que ver con lo que estaba hablando Mónica, que se requería la armonización de los poderes del Estado para la solución de estos problemas. Es decir, no trabajar, pienso, la interpretación que hago de las palabras de Mónica, pienso que los estados, los poderes del Estado no deben trabajar como islas. Los poderes del Estado deben trabajar armónicamente, unidos y haciendo eco de la realidad y de lo que pide la sociedad y de lo que se vive. Comentario al margen. Toribio, tenés la palabra. Bueno, gracias. Yo quería agregar o enfatizar lo siguiente. En la historia de toda sociedad, con el correr de los sucesos, suelen gestarse fuertes tensiones que están esperando alguna clase de válvula, alguna grieta, alguna fisura que rompa el dique donde se está acumulando la tensión social, y a partir de allí, desde luego, liberada la fuerza, se producen los cambios de manera masiva. Puede ser un caso judicial. Nosotros en Argentina, me vienen a la mente algunos. El caso Sayan con Sachs de Sayan en 1985 sobre el divorcio vincular. Claro que era un caso individual, en el que se habilitó a dos, marido y mujer, digamos, el divorcio, se habilitó que pudieran contraer nuevas nupcias. En ese caso, pero la tensión social era tan grande que inmediatamente el Poder Legislativo sanciona la ley de divorcio vincular. Años atrás, cuando ni siquiera existía el derecho procesal como disciplina de conocimiento, existía nada más el procedimentalismo. En 1910, María Angélica Barrera, abogada ella, pidió y consiguió, a través de una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, ser admitida como abogada en el foro. Ustedes calculen todo el siglo XIX, la gesta de Mayo, la Declaración de la Independencia,
la sanción de la Constitución 5360, todo lo que ustedes quieran incluir, todo el siglo XIX y ninguna mujer abogada. ¿Y qué bastó? Que nuestra Suprema Corte bonaerense en 1910 rompiera ese dique de contención para que después, lógicamente, en un caso individual, por supuesto. Lo cual habla, caso individual o no, si hay la suficiente fuerza social, seguramente los cambios se van a producir. Con normas o sin normas. 1910, ¿de qué normas podíamos estar hablando, verdad? 1910. Basta un fallo en el momento justo para que se produzca la perforación de la barrera. Por eso digo, no hay nada tan fuerte como una idea cuyo tiempo ha llegado. Gracias. Gracias, Toribio. ¿Alguien más desea hacer alguna consulta, alguna pregunta a los disertantes? Sí, Ernest, ¿estás queriendo hablar? No, aplaudió. Ah, perdón. Porque concordé con la idea de Toribio. Hay que mejorarte los anteojos, Silvia. Es una mano con... Sí, distinta. por lo que veo tengo que pasar por el oculista. Me parece que inmediatamente de acá voy a pedir turno. Sí, igual Pancho se nos cayó de la conexión. Sí, Probablemente sí, probablemente sí. Sí, estaba mal, tenía mala conexión. Bueno, nos resta, Patricia, más que agradecer a los presentes, agradecer al doctor Ernest Zanetti, que desde Brasil se ha conectado para compartir una tarde con nosotros, compartir una hermosa tarde. Creo que ha sido muy provechosa para todos. Y una palabra que lo dice todo. Gracias, muchas, muchas gracias. Y los esperamos en una próxima jornada de la ADP. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Abrazo Gracias fuerte. a todos y a todas. Saludos. Un gustazo. Muchas gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.